¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. En varias ocasiones les he comentado que soy originario del estado de Tamaulipas. Ahí teníamos nuestro rancho ganadero en el municipio de Miguel Alemán. Y bueno, desde mi infancia y juventud he tenido conciencia de muchas épocas que sufrimos de sequías. Me acuerdo de mis padres, las semanas y meses que pasaban con una tremenda preocupación a causa de las sequías que con regularidad padecían, preocupados por lo que significaba una falta de lluvias en la baja de condición corporal de los animales, inclusive por las muertes de animales y sobre todo la problemática de una gran afectación en la condición de los agostaderos de nuestro rancho. Ahorita, marzo de 2020, estamos pasando aquí en el noreste de México por una estresante sequía. No llueve. Los ganaderos de la región están batallando y bastante. Ojalá Dios nos mande pronto las lluvias. Pero así como en esta región, en muchas regiones de México, la sequía es una posibilidad siempre presente. Las lluvias se presentan con gran variación año tras año. Entonces, de la habilidad que tenga usted, ganadero, para rifársela con la sequía, va a depender la viabilidad económica de su rancho. Vamos a hablar de esto en este episodio de Panorama Agropecuario. Comenzamos. Las lluvias, tanto por su cantidad como por su distribución, resultan las principales responsables de los aumentos y disminuciones estacionales de la capacidad productiva de los agostaderos y praderas. Y estas variaciones de lluvia tienen también influencia indirecta sobre el ganado al limitarle su disponibilidad de alimento, provocando una desmejoría en la condición corporal. La estimación de la carga animal depende en gran parte del conocimiento que tengamos de las épocas de lluvias. Cuando no llueve, no podemos hacer nada con la sequía, pero sí con nuestro negocio ganadero, con nuestros ranchos. Y créame, se puede hacer bastante para reducir o evitar el daño si usamos un poco el sentido común. En lugar de lamentarnos, debemos actuar con anticipación y diseñar, planear y ejecutar lo que planeamos para pasar el tiempo de sequía. Si no hacemos nada, el efecto sobre el agostadero puede durar varios años y afectar grandemente la productividad. Aquí les comento lo siguiente. Mire usted, durante la época de intensos calores, las vacas bajan el consumo de alimento y se reduce la producción de leche. Esto causa el escaso desarrollo de los becerros en los climas calurosos, pues los becerros se ven obligados a consumir forrajes secos de baja digestibilidad y de baja calidad nutritiva. Además, los becerros se empiezan a mudar como al año, con inflamación de las encías, lo que provoca un aprovechamiento inadecuado de estos pastos secos. Por esta razón, a menudo las becerras no llegan a un peso adecuado para cargarse cuando van a su primer empadre, que pudiera ser alrededor de los 15 meses de edad, por lo que debemos de mejorarles la alimentación sin lugar a dudas. Ahora, para cumplir con este objetivo, por favor no estén pensando en darles una alimentación completa. Hemos comentado que desgraciadamente los terrenos están tan sobrepastoreados y con el suelo desnudo que el efecto de recuperación del agostadero no es el esperado. Vamos a definir qué es desertificación. Desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, resultado de varios factores que influyen, primero, a variaciones climáticas y segundo, a nuestras acciones. Los expertos le atribuyen el 13% de la desertificación a factores climáticos y el 87% restante se adjudica al manejo equivocado que el hombre hace de los recursos. Los factores de desertificación que tienen un impacto fuerte en la producción y modificación del ecosistema en las zonas áridas y semiáridas de México son degradación. Uno de los principales factores es la destrucción de la vegetación natural por medio de la explotación ganadera. La deforestación no es tan manifiesta en las zonas áridas y semiáridas como ocurre en bosques y selvas. Sin embargo, el sobrepastoreo, aunque no implica una destrucción total de la vegetación, alcanza grandes dimensiones que llegan a cubrir el 85% de los predios ganaderos. Erosión hídrica. Se refiere a la pérdida de suelo por la acción del agua. Afecta un 60% de la superficie nacional, siendo la región del altiplano con más problemas. Erosión eólica.
Se define como el desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo ocasionado por el viento. Se extiende sobre el 85% de los suelos del país. Salinización. Se refiere al deterioro de los suelos por el incremento en el nivel de sales solubles que reduce su capacidad productiva. Desde el punto de vista pecuario, el deterioro en que actualmente se encuentran los terrenos es debido básicamente al sobrepastoreo a que son sometidos los potreros sin considerar su capacidad de carga, pues no equilibramos la capacidad de producción de forraje del agostadero con los animales que podemos mantener. En la mayoría de los casos, esta proporción no se respeta, provocando deterioros en los pastizales. Ya sabemos, suelo desnudo, erosión y destrucción de la capa fértil del suelo, disminuyendo la capacidad forrajera del agostadero y la capacidad de mantener un determinado número de unidades animal. Por otro lado, se ha observado también la respuesta positiva de quitar el exceso de carga animal en la recuperación del pastizal, por lo que debemos equilibrar capacidad de producción de forraje con carga animal. Ahorita hablamos de eso. En alguna ocasión habremos de haber escuchado el término de coeficiente de agostadero. Bueno, el coeficiente de agostadero es la superficie por unidad animal adecuada para sostener un aprovechamiento permanente y productivo de la ganadería en pastoreo. Por último, acuda a la delegación de la SAGARPA en su estado o a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de ahí, de su estado, y pregunte sobre el coeficiente de agostadero de la región donde está su rancho. Hablemos de carga animal. La carga animal es el número de animales que pastorean en un área determinada por un tiempo específico. Y una unidad animal representa el promedio anual de los requerimientos alimenticios de una vaca de 450 kilogramos de peso vivo con becerro al pie. Las necesidades alimenticias de una unidad animal son en términos generales de 5.000 kilogramos o 5 toneladas de materia seca al año. La Comisión Técnica Consultiva para la Determinación de Coeficientes de Agostaderos, que se llama COTECOCA, plantea las alternativas de solución. Primero, conservación del agua a través de la construcción y rehabilitación de abrevaderos. Segundo, la adecuación de la carga animal de acuerdo con la capacidad de producción de forraje actual del agostadero. Y tercero, manejo adecuado de los agostaderos y praderas a través de la rehabilitación mecánica y la aplicación de técnicas para el pastoreo y descanso de los agostaderos. Para la implementación de las soluciones sería necesario que los productores tuvieran acceso a cursos de manejo de pastizales, con la constitución de módulos demostrativos, la creación y aplicación de reglamentos internos en ejidos y comunidades y terrenos nacionales, así como la aplicación de la tecnología general. Hablemos de los errores más comunes. A través del tiempo, las decisiones constantes en el manejo del pastizal afectan la productividad y salud del agostadero. Los errores ocurrirán porque el ecosistema es complejo. Sin embargo, los propietarios y manejadores de agostaderos pueden aprender de sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro. Los administradores de los ranchos más exitosos planean cuidadosamente sus acciones de tal manera de poder manejar las situaciones imprevistas, reconocer las señales de alerta de los riesgos inaceptables y corregir sus estrategias de manejo antes de que el recurso del agostadero sea dañado. Sobre este tema, vamos a hablar de los siguientes temas que considero importantes que usted y yo comentemos. Mire usted. Primero, cambiar la carga animal del agostadero. La carga animal nunca deberá ser basada en lo que ha hecho usted en el pasado. Esta debería ser determinada por el forraje que puede ser producido en años de precipitación pluvial promedio. Lleve y analice los datos de precipitaciones pluviales y sea conservador al momento de establecer su carga animal. Estas deben ser flexibles de un año a otro porque los patrones del clima son inciertos. Utilizando la misma carga animal año con año, con frecuencia resulta en degradación del agostadero. 2. Dejar una reserva de forraje. Sea conservador. Si la precipitación pluvial es arriba del promedio y tiene más forraje del que necesita, esto será un recurso que puede dejar para el próximo año o aprovecharlo a corto plazo introduciendo ganado para engordarse. Las plantas sin pastorear o ligeramente pastoreadas son más vigorosas y mejoran la salud del ecosistema.
La regla ranchera para un uso anual apropiado de forraje es tomar la mitad y dejar la mitad. 3. Tomar la mitad y dejar la mitad significa que los animales solo deben consumir la mitad del forraje anual disponible. Siguiendo esta regla, debe usted designar el 50% de su forraje para pastoreo. Sin embargo, esa mitad no siempre estará disponible para el ganado, pues una parte de ella puede ser destruida por insectos, por vejez del pasto y por el trillo del ganado al pastorear. 4. Ajustar la carga animal al área de pastoreo actual. Normalmente no todo lo del rancho o pradera está disponible para pastoreo de los animales o para cosechar forraje. Por ejemplo, las áreas muy empinadas o rocosas. Si estas áreas son tomadas en cuenta para calcular la carga animal, esta será muy alta y el agostadero será sobrepastoreado. 5. Basar la carga animal en los forrajes preferidos por el ganado. Los diferentes ganados prefieren y consumen diferentes tipos de forrajes. Una carga animal deberá ser calculada por cada tipo de ganado y esta debería ser basada en la disponibilidad de los forrajes que cada tipo de ganado prefiere. 6. Dejar descansar los agostaderos y praderas. La rotación del pastoreo es una práctica de manejo del agostadero que consiste en dejar un área sin pastorear para que el forraje pueda recuperarse antes de que sea pastoreado nuevamente. 7. Es un error pensar que entre más ganado esté pastoreando, mayores serán las ganancias. Si está por debajo de la capacidad de carga, puede existir la posibilidad de añadir animales, pero una vez que la carga animal sea muy alta, el tener más ganado no aumentará su utilidad. 8. Diferentes tipos de ganado pueden estar pastoreando juntos. Los hatos de ganado mezclado pueden complementarse uno al otro y utilizar más efectivamente la mayor parte del agostadero del rancho. En la mayoría de los casos, los diferentes tipos de ganado pueden ser pastoreados juntos. De esta manera aumenta la carga animal total. Y 9. Reduzca la carga animal durante condiciones de sequía. La sequía es factor de vida para cada ganadero. En la mayoría de los estados de la República, la sequía puede esperarse en 6 de cada 10 años. Los ganaderos no tienen opción, solo aprender a convivir con la sequía. La mejor estrategia de manejo de la sequía es reducir el número de ganado conforme se vaya reduciendo la cantidad disponible de forraje. El negarse a hacer esto da como resultado un daño severo en el agostadero del rancho, un pobre comportamiento del ganado y un aumento de los costos de producción. En este último punto me vino a la mente un término que ustedes pueden utilizar o echar mano. Es del método que se llama flexibilidad de pastoreo, que consiste en dividir los animales del rancho en 3 hatos por nivel productivo. El hato A, los mejores. El hato B, los intermedios. Y el hato C, los menos productivos. De tal manera que cuando la condición del agostadero es baja, quizás por falta de lluvia, tengamos oportunidad de deshacernos de los animales más improductivos. En regiones con precipitaciones de 300 a 600 milímetros al año, se debe utilizar el 50% del forraje, o un poco menos, decíamos. Y en regiones con precipitaciones mayores de 600 milímetros al año, utilizar el 60% del forraje. Una vaca come el 3% de su peso vivo de forraje seco, es decir, 13.5 kilogramos al día, alrededor de 5 toneladas de forraje al año, le comentamos anteriormente. Un pasto nativo produce 1,000 kilogramos de forraje por hectárea al año, o menos. Y si solo utilizamos el 50% de la producción de forraje, en este caso, se necesitan 10 hectáreas por unidad animal. Existe una metodología para determinar la producción de forraje por hectárea de su agostadero. Se determina la producción de 1 metro cuadrado y se calcula por hectárea. Si determina la producción de forraje en 10 metros cuadrados, es más exacto. O sea, 3.33 metros por 3.33 metros. Esta es la manera más cercana para determinar el coeficiente de agostadero más exacto de nuestro rancho. En el último de los casos, les decía, existen ya determinados los coeficientes de agostaderos para las distintas regiones de México y pueden ser consultados en Zagarpa y en las oficinas de fomento y desarrollo agropecuario de los estados. Sin embargo, decíamos
que cuando determinamos la capacidad de carga de nuestro agostadero, debemos de tomar en cuenta los diferentes tipos de animales que tenemos en el rancho. Hay animales que corresponden a más de una unidad animal, como es el caso de los toros mayores de 2 años y los caballos adultos, por ejemplo. No todos los animales equivalen a una unidad animal. Mire usted, aquí les presento este cuadro. Estas son las equivalencias de unidades animal, tipo de animal y lo que corresponde en unidades animal. Toros mayores de 2 años, 1.5 unidades animal. Vacas maduras, conos sin becerros, 1 unidad animal. Toretes o becerras de año, 0.67 a 0.75. Becerros destetados, 0.60. Caballos de año, 0.75. Caballos de 2 años, 1 unidad animal. Caballos de 3 años o más, 1.5 unidades animal. 5 borregos o 5 cabras con crías, 1 unidad animal. 5 sementales ovinos o caprinos, 1.3 unidades animal. 5 corderos o cabritos de año, 0.60 de unidad animal. Y 5 venados, 1 unidad animal. Debemos tomarlo en cuenta este cuadro, ya que con facilidad podemos incurrir en un desequilibrio entre la capacidad forrajera del terreno y la verdadera carga animal que estamos poniendo en el rancho. Y por consiguiente, podríamos sobrepastorear el agostadero con las consecuencias que ya sabemos. ¿Cuál es el efecto de bajar la carga animal en la condición del pastizal? Mire usted, le voy a comentar otra experiencia personal que vivimos cuando era estudiante del TEC de Monterrey. Todavía era chavito. Mire, formé parte de un proyecto para el desarrollo productivo de un rancho ganadero de Musquis, Coahuila, a principios de los años 70, del siglo pasado. A Chihuahua ya nos estamos haciendo viejos los pastores, como decimos en el rancho. Bueno, este rancho ganadero que les comento fue asesorado por un grupo de maestros de zootecnia del TEC de Monterrey y alumnos ayudantes, estudiantes aún de esta carrera, entre ellos yo. El rancho tenía 120 vientres y producía 60 becerros al año. Mire usted lo que pasó. Se le quitaron 40 vientres entre vacas improductivas y de reproducción esporádica. Ahí se obtuvieron asombrosos resultados al producir al siguiente año 8 becerros más con 80 vientres que con 120 que tenía. Pero lo más importante, el agostadero sufrió un cambio favorable respecto a la presencia de plantas deseables para los animales. Es decir, que mejoró su condición de pastizal. De condición pobre, subió a regular de un año para otro. Adicionalmente, las vacas mejoraron considerablemente su condición corporal, condición que proporcionó una mayor capacidad de preñeces, buenos partos y mayores pesos al destete de sus becerros como consecuencia de aumentar su producción de leche debido básicamente a un aumento nutricional. Despuésito, el ganadero tuvo la oportunidad de volver a introducir los vientres que había quitado, pero ahora productivos, por supuesto. Y ahora haciendo uso de las técnicas que nuestros maestros le recomendaron al ganadero para mantener un agostadero productivo, pero sobre todo sustentable. Para ello, el ganadero mostró mucho interés de manejar bien su agostadero. Se le recomendó hacer divisiones en los potreros para establecer un pastoreo diferido o rotacional, que consistía en tiempos de utilización del agostadero y en tiempos de descanso. Por supuesto que hubo una gran mejoría en la capacidad de carga. Le repito, tuvo el ganadero la opción de volver a tener 120 vacas vientre, pero ahora productivos, manteniendo ahora un 85% la cosecha de becerros con casi 20 kilogramos más pesados al destete. Fue muy interesante esta experiencia vivida y la comparto con ustedes. Bueno, aunque gran parte de los ganaderos tienen un solo potrero, otros han incrementado la capacidad forrajera cuando han aumentado a 2 el número de potreros, con periodos de pastoreo y de descanso en diferentes épocas del año. Otros van más avanzados, tendrán 4 potreros utilizando un sistema preestablecido de pastoreos y descansos. Se incrementa aún más la capacidad de producción de forraje. Cada caso en particular es específico, pues cada rancho es distinto. El número de potreros dependerá de la oportunidad que se tenga de realizar estas inversiones. Pero de que jala, jala. En general,
Es necesario realizar un mejor manejo de agostaderos y potreros. No existen dos ranchos iguales, pero tampoco son muy diferentes entre sí para no aplicar los mismos principios generales de manejo de potreros y de los animales. Como resumen, aquí les van 3 consejos que haga en su rancho para evitar los efectos negativos en agostadero y ganado para cuando llegue a presentarse una sequía. El primer consejo es aprender a captar y detener la lluvia en donde nos cae, no en presas o bordos, sino en el mismísimo lugar donde cae. Es decir, que la mayor parte de la precipitación sea captada por el sistema radicular del pasto. Debemos de hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance para que todo el agua que nos llueva se quede en el rancho. El segundo consejo es establecer un sistema de pastoreo y descansos que le demos a nuestros potreros. Y bueno, para la puesta en marcha de estos sistemas rotacionales de potreros, habremos ya de haber determinado la carga animal que se porta en nuestro agostadero. Aquí hágase asesorar de un extensionista y no lo haga al ahí se va. Y el tercer consejo, cuando tenga oportunidad, desasolve las presas. Precisamente solo lo puede hacer en una sequía, cuando se le seque alguna presa. Pero dele una profundidad mayor de 2 metros, por aquello de lo que se evapora al año 2 metros de agua de cualquier presa. Si puede, dele profundidad hasta 4 metros y usted tendrá agua para pasar la sequía. Y aproveche de quitar todos los árboles de los bordos de la presa. Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal.